गौरसुंदर
Bueno, muchas gracias por haber venido. La fiesta sigue. Señorías, Siri Sirinita y Gobra Sundan aquí. ¡Ya! Siri Sirinita y Gobra Sundan aquí. Por su infinita misericordia, nos da la oportunidad de acceder a su servicio y a presentarlo de esa manera para poder tener un relacionamiento más personal con Él. Así que muchas gracias, y entonces ahora tenemos una participación filosófica con Prabhu Chaitanya, así que gracias por estar. Yeah.